Nuestra ponente, la maestra Tania Galván Reyes. ¡Bravo! Buenas tardes, pues ya me tocó la parte difícil porque de entrada, pues bueno, ya nos llevamos un poquito más del tiempo que teníamos previsto y entonces por tanto voy a tener que acortar la ponencia que yo tenía preparada para ustedes, pero pues trataré de hacérselas lo más agradable y lo más corta posible. A mí me gusta empezar siempre diciendo y reconociendo que yo he sido violentada y que he ejercido violencia. Y aparte no era consciente que había ejercido violencia o que había sido violentada. Durante muchos años de mi vida, igual que muchas personas, igual que muchas mujeres, dije, pues es que realmente a mí nunca me han discriminado por ser mujer. Al contrario, me ha ayudado porque pues cuando llego al juzgado o cuando llego a pedir un trabajo, pues muchas veces me vi beneficiada de ser mujer. Y realmente después de mucho pensar, de mucho repensar, de profundizar en qué era lo que yo había pasado, caí en cuenta que, por ejemplo, cuando yo era niña, todos tenía primos y primas más o menos de la misma edad, pero a mí me encantaba jugar fútbol y americano. A mí no me gustaba irme con mis primas a jugar Barbies y todo, las tenía, pero yo decía, es que no, al contrario, yo tenía mi colección de trompos, tenía canicas, tenía mis balones, y pues todos le decían a mis papás, aguas, tu niña es marimacha, ¿eh? A mí se me hace que Tania va medio desviada. Y yo nunca me sentí así, o sea, yo al contrario, siempre fui muy competitiva y creí que yo podía hacer lo mismo, exactamente lo que mis primos hacían. Tan fue así que yo le pedí a mis papás que me inscribieran a un equipo de fútbol que era el equipo familiar de mis primos y que eran puros niños. Y yo era la única niña. Entonces, esa parte la identifiqué después de mucho pensarla, ¿no? Siempre me dijeron, es que, pues Tania es marimacha, Tania es machorra. Y eso fue algo que me siguió durante muchas etapas de mi vida, porque incluso ya después cuando socializaba, cuando empecé a tener amigos, era de, ¿en serio? Oye, ¿y te gustan los niños? Pues sí, o sea, ¿por qué no habría que gustarme, no? Pero bueno, ya vimos en esta primera parte que nos hicieron favor Perla y Monse de exponernos que, bueno, estamos cargados totalmente de estereotipos y que se nos han inculcado siempre determinados valores y que las mujeres hemos sido relegadas siempre para el espacio público para el espacio privado, y los hombres para el espacio público. Entonces nuestro lugar durante muchos años fue el hogar y nada más. Ahora, después, cuando recordaba si yo había sido violentada, sí o no, me acordé que hubo un episodio por ahí de los 6, 7 años que el primo de mi primo, que no es mi primo, que suene raro, me besó sin que yo quisiera. O sea, como si Kiko, pero me besó. Ya después ya después me empezaba a cuestionar varias cosas, como a los 10 años, y le dije a mi papá, oye, pa, ¿y por qué tú te vas a trabajar y mi mamá se queda aquí en el hogar? Mi mamá nunca trabajó hasta hace unos 8 años. Bueno, nunca trabajó en el espacio público, siempre estuvo en el hogar trabajando. Y yo en ese momento no lograba visibilizar eso y le dije a mi papá, oye, pa, ¿y por qué mi mamá no trabaja? No trabaja. Esa fue mi pregunta realmente, ¿por qué mi mamá no trabaja? Pues porque ella debe de estar cuidándolas a ustedes y pues porque yo puedo proveer por ustedes, o sea, su lugar es en la casa. Y digo, nunca vi que mi papá violentara de alguna forma a mi mamá, pero ese tú vas para allá, era una manera de hacerlo implícitamente, ¿saben? Luego tenía un tío que se enojaba porque mi tío no bailaba y mi tía era súper bailarina. Y mi tío se enojaba si mi tía bailaba con otro hombre.
y a todos nos daba risa. O sea, cuando bailaba con otro hombre, todos era de, mira, ya se va a enojar el tío. Y nos daba risa, ¿saben? Nunca fui consciente ni siquiera de eso. Después tuve una compañera en la secundaria que uno de sus novios le mandó un video. En ese momento no había redes sociales, y el novio le mandó el video a la mamá de ellos tomándose unas fotos sugerentes. Esas fotos se difundieron por toda la secundaria. Y en toda la secundaria, de lo único que se hablaba no era de la conducta que había hecho esta persona, este hombre, sino de, ay, ¿ya viste? ¿Quién la viera? Si se ve bien seriecita. Ay, ¿quién iba a decir que fulana iba a hacer esto? Luego, mis papás pues vieron que mi cuerpo empezaba a crecer y que se empezaba a transformar, y me empezaron a decir, oye, hija, no te vistas tan apretada, no con escotes, no con faldas, porque pues fíjate que si sales a la calle, pues eso llamas más la atención, ¿sabes? Y eso puede hacer que alguien se pueda sentir con el derecho de violentarte. Luego tuve un novio ya, como por ahí de los 18 años, y con este noviecito, pues a él no le caían bien unos amigos, ¿no? Ya teníamos redes sociales, pero todavía no era Facebook, era High Five. Y en ese entonces me acuerdo que me dijo, es que me cae mal fulano y sutana, no sé qué, elimínalos. Y yo, pues bueno, dije, sí, los elimino yo, pero tú también elimina a todas las amiguitas que me caen mal y así. Y todas ese tipo de conductas las fui haciendo inconscientemente, sin darme cuenta, y sosteniendo y afirmando que yo no había sido víctima de violencia nunca, y que no era una persona violenta. Luego me fui haciendo más consciente, fui conociendo un poco más, y la última, para no hacerles el cuento largo, porque podría contarles 1000 experiencias más, tenía yo un trabajo, y en este trabajo vivía en un ambiente muy pesado, en un ambiente de violencia real, laboral, en donde mi jefa me podía decir, compartíamos oficina, y me podía decir, ¿me puedes esperar allá afuera? Voy a hacer una llamada. Sí, claro. Y me dejaba 3 horas ahí. Me insultaba, me humillaba, me presionaba para que yo renunciara, pero no tenían el valor de decirme, oye, está pasando esto, ¿sabes? Ya no te queremos aquí. No tenían ningún elemento para pedirme mi renuncia. Entonces lo que hacían era justo acosarme, molestarme y presionarme para que yo presentara mi renuncia. Todo esto lo pasé, ahí ya era consciente de muchos aspectos de la violencia, pero durante mucho tiempo de mi vida sostuve que yo nunca había sido discriminada, que yo no era una persona violenta y que nunca había sido violentada. Y la verdad es que eso es una mentira. Yo creo que todas las personas lo hemos sido en alguna parte, y como bien decía Monse ya en su ponencia, pues qué suerte, ¿no? Para las que todavía no se han dado cuenta, o qué desgracia, diría tal vez yo. Y pues bien, les voy a pasar esta parte de un video sobre la violencia. En el mundo, el 70% de las mujeres llega a experimentar al menos un episodio de violencia en su vida. Violencia es cualquier acción que cause daño o sufrimiento psicológico, económico, patrimonial, sexual o la muerte. En México se estima que 7 mujeres son asesinadas diariamente. Es lamentable decir que los feminicidios no solamente ocurren en Ciudad Juárez. Y van aumentando en estados como Jalisco, Morelos, Estado de México y Michoacán. La violencia hacia la mujer afecta a todas las edades y ocurre en todo tipo de familias. 6 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el hogar o en la calle. pero puede ser que sean muchas más. Toda la vida hemos escuchado, miren nada más cómo iba vestida, ella se lo buscó, lo provocó, fue su culpa. Esto no debería de suceder. Aún existe una gran distancia entre lo que son nuestros derechos y en la realidad en la que se vean cumplidos. La violencia no está lejos. Ellas no son datos ni cifras. Son mujeres. Es momento de actuar. Para vivir una vida libre de violencia. Juntos y juntas. Queremos que vivan las mujeres. Queremos que vivan las mujeres. Queremos que vivan las mujeres.
Queremos que vivan las mujeres. Pues bien, este video trae muchas declaraciones muy fuertes, ¿no? Primero, que la violencia está en todas partes, que no estamos excluidas, ni excluidos tampoco, de sufrir todo tipo de violencia. Nada más me voy a permitir referirme a las mujeres por lo que ya había explicado la magistrada de cómo es que enfocamos este curso. Pero en esta parte yo les voy a dar lo que es la violencia, luego vamos a pasar a los tipos de violencia, los ámbitos en donde ocurre esta violencia y para pasar a lo que es la violencia política y para dar el salto a lo que es la violencia política en razón de género, que es lo que nosotros necesitamos que ustedes tengan muy claro para que puedan hacer efectivo el ejercicio de sus derechos. Pues como ya les comentaba, la violencia está en todas partes, pero es importante empezar a puntualizar que no toda violencia que se ejerce contra una mujer tiene como motivación una cuestión de género, que no toda violencia contra una mujer en el contexto político se hace en razón de género y que las mujeres también podemos ejercer violencia en razón de género contra otras mujeres. Ahora, ya Perla ya les había dicho Per de cariño, ya saben ustedes, pero ya les había explicado lo que es la discriminación. En la violencia y la discriminación van siempre muy de la mano y por eso la violencia política se define como una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad, la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. El origen de este tipo de discriminación es justo las relaciones de poder que ya vimos y que ya les explicó también Monse y que históricamente nos han tratado como desiguales y que desde los tiempos más remotos el espacio público fue para los hombres y el espacio privado fue para las mujeres. Ahora, tenemos diferentes tipos de violencia. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6, nos dice que violencia es... los tipos de violencia son la patrimonial, la sexual, la económica, la física y la psicológica. ¿Por qué subrayé la simbólica? Porque la simbólica no está incluida en esa ley, pero el protocolo, que ya espero que todos tengan en sus manos y todas tengan en sus manos, sí lo contempla. Y ese tipo de violencia es bien importante porque es justo esa violencia que no siempre identificamos, que está ahí todo el tiempo en el espacio y que la dejamos desapercibida. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿alguien me puede dar un ejemplo de violencia? ¿Violencia, nada más de violencia? Claro, dime. Marta. Tu marido o tu papá o el que esté cerca de ti te puede estar violentando psicológicamente y es una violencia que no se nota, se te da en la torre emocionalmente, ¿no? Creo que es la peor. Claro. Pues mira, yo te podría decir que no sé exactamente cuál pueda ser peor, yo todas las veo muy mal, pero efectivamente la violencia psicológica es uno de los tipos de violencia más graves. Incluso les podría decir que casi todos los tipos de violencia siempre se encuentran con este tipo de violencia, porque vamos a ver que dentro de los tipos de violencia siempre hay una que se encuentra con otra, hay una interseccionalidad. Y esa violencia psicológica es el acto u omisión que daña la estabilidad psicológica. ¿Qué puede incluir esa violencia psicológica? Los celos, los insultos, la negligencia, un descuido reiterado, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas y rechazo y amenazas.
¿cuántas personas de aquí interiorizando podemos decir que hemos sido víctimas de violencia psicológica alguna vez en la vida? Es una violencia que está muy presente. Dime. Quisiera decir algo. Yo te dije la psicológica porque la psicológica te lleva a todas. Sí. Sexual, económica, televisión, coche, gasto, salidas, rechazos, tu familia es esto. O sea, esa creo que es la Claro, no, sí. Pero esa conlleva a todas, porque puede ser una violencia económica, pero tú vas y trabajas. Claro. O sea, otro tipo de violencia que sí de golpes, pero se notan. Sí. Pero la psicológica no, se nota. Claro, sí, es esa violencia que a veces no es tan fácil de identificar y que aparte nos llevan justo tiene una merma en nuestro estado psicológico, nos puede llevar a deprimirnos, puede que nuestra autoestima decaiga después de ese tipo de eventos, que nos lleve al aislamiento social, que ya no queramos saber nada de nadie, pero también nos lleva a un punto extremo. Hay muchos suicidios y la mayoría de los suicidios son porque hubo violencia psicológica. Ahora, la mayoría identifica la violencia física, ¿no? Aquí en la violencia física podemos decir, bueno, pues sí es muy evidente, pues como cuando te pegan y así, y es como que es la violencia que durante todo el tiempo ha sido mayormente identificada. Y este tipo de violencia es todo acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones internas o externas, porque ya también no la sabemos, que es una práctica muy reiterada de los ministerios públicos, decir, bueno, a ver, pues acredítame tu violencia física, no, pero pues si yo no veo el moretón, o sea, y esto también es otro tipo de violencia a la que nos sometemos cuando tratamos de denunciar algún tipo de violencia y sobre todo cuando acudimos ante autoridades que no están sensibilizadas, que no conocen de muchos temas y que por supuesto no cuentan con una perspectiva de género. Ahora, también tenemos la violencia patrimonial. La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. ¿Cómo que se les ocurre? ¿Alguien? ¿Un ejemplo de violencia patrimonial? Sí, Monse. Que te escondan la tarjeta de crédito. Ay, tengo una experiencia muy buena y sí se las voy a compartir ahorita. Pensaba que no, pero tengo una experiencia muy buena y sí se las voy a compartir. Yo tenía un novio como por ahí de los 23 años y en ese entonces yo ganaba más que él. Y él me pedía mi tarjeta de crédito. Al principio era como para juntar cuentas. Después era para aparentar que él pagaba la cuenta. Y después, sí, porque era como de pásamela antes de que llegáramos al lugar para que cuando llegara la cuenta y que estábamos con los amigos, pues él así se la pasaran. Y como era con clave, pues no se daban cuenta de la firma, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pero ya después, o sea, eso ya era feo, eso ya estaba muy malo. Pero después, de verdad, se quedó con mi tarjeta y no me la quería devolver. No me la quería devolver y le dije, te voy a denunciar, o sea, de verdad esto va a terminar muy mal. Y sí me la devolvió, pero eso sí me pasó. Y sí, eso de la tarjeta de crédito es muy cierto. Y sí, justo consiste en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, de documentos personales, de bienes, de valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. ¿Cuántas mujeres no sabemos? No sé si estén muy enterados de que mucho tipo de violencia con ciertas mujeres se ha dado también de retirarles el pasaporte, sobre todo a mujeres, por ejemplo, que no son de México y le retiran el pasaporte. Pues sí, vete, no me vas a dejar, vete, a ver cómo te vas, ¿no? Porque no tienes pasaporte. Entonces, este tipo de violencia también existe y es imposible es importante que la tengamos en el radar. La económica, pues es aquella acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima.
Y esto, pues bueno, controla el ingreso de sus percepciones económicas y también incluye no solo controlar lo que tú ganas, sino también la violencia económica es que no percibas un salario igual por tu trabajo. Esto es, que percibas un salario menor por igual trabajo con un hombre, por ejemplo. Que no sé si aquí haya algún caso de alguna persona que tenga en su trabajo, que esté ganando menos que un hombre y que hagan exactamente lo mismo. Afortunadamente yo no. ¿Alguien? Yo conozco una de mis amigas, es ingeniera y hacen el mismo trabajo para la empresa, pero el hecho de que ella sea más joven y que sea mujer hace que gane un 20% menos que el otro ingeniero que lleva 40 años ahí en la empresa. Es muy desafortunado, pero sigue existiendo. Afortunadamente ya tenemos algunos mecanismos que se han creado, como estos tabuladores que existen de sueldos, pero pues también es cierto que en donde no existe esta exigencia, pues sigue habiendo esta diferencia salarial. La violencia sexual. Esta, pues bueno, creo que sí la tenemos sumamente identificada y esta violencia, pues creo que a todas en algún punto de la vida hemos sabido de alguien que sufrió violencia sexual o la hemos sufrido. Es el acto que degrada o daña el cuerpo y o sexualidad de la víctima, que atenta contra su libertad, contra su dignidad y contra su integridad física. Y esta es una expresión de un abuso de poder que siempre implica la supremacía del hombre sobre la mujer. Siempre hay un dominio del hombre hacia la mujer que la trata como un objeto y que la ve como un objeto para poderlo dominar. La violencia simbólica, ya les decía yo, este tipo de violencia es como esa que está en todos lados y nadie la puede ver, o no sé, es más difícil identificarla. Se dice que es aquella violencia invisible, implícita, que opera al nivel de las representaciones y que justo busca deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de género que ya nos explicaba Monse y que niegan las habilidades políticas. Aquí, ¿por qué le puse que niegan las habilidades políticas? Porque esta definición es la que nos dio el protocolo. ¿Se acuerdan que les dije que la ley general no prevé este tipo de violencia, pero el protocolo que tienen ya varias personas en sus manos sí la contempla? Entonces, aquí está enfocada al ámbito político, pero bueno, podríamos quitarle que les niegan, podríamos quitarle la palabra políticas y con eso quedaría entendida la violencia simbólica. Ahora, pues bueno, esos son los tipos, pero pues también hay varios lugares en donde ocurre este tipo de violencia. Se puede dar en el trabajo, se puede dar en la escuela, se puede dar en la casa, se puede dar en la calle. Y justo esta misma ley, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos establece estos ámbitos o modalidades en donde ocurre la violencia, que de primer momento, pues bueno, tenemos a la familiar. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de la familia? Sí. Bien. Cuando mi papá está escogiendo el equipo de fútbol de una vez de México, y además agarran del chongo mi papá por mi otro papá, porque yo tengo, uno no tiene papá, yo tengo dos papás. Entonces uno le va al Barça, otro al Madrid, y a lo mejor a mi hijo ni le gusta el fútbol, pero mientras yo estoy muy presionada, es en serio, porque el bebé tiene una foto con el Barça y entonces estoy echando a perder su vida desde ahorita. Es en serio, les voy a enseñar un mensaje que me mandó mi papá, dice que le estoy echando a perder la vida al bebé desde ahorita. Pues bien, ahorita nos causó risa, pero bueno, podría entenderse como broma su comentario, pero si lo analizamos de fondo, estas bromitas o esos chistes que de pronto nos hacen en la casa, o ese tipo de comentarios que parece ser que no son violentos y que nos niegan cierto tipo de habilidades o nos atribuyen cierto tipo de errores, por así decirlo, también son violencia.
Y la violencia familiar es ese acto abusivo de poder u omisión intencional que está dirigido a dominar, a someter, a controlar o a agredir de alguna manera a una persona. En esto siempre hay una relación de consanguinidad o afinidad, puede ser también por matrimonio, por concubinato o por una relación de hecho. Y es muy importante decirles que no solo ocurre dentro del domicilio, que también se puede dar fuera del domicilio familiar. Ahora, otro de los ámbitos que tenemos ubicados es el laboral y el docente. Estos los podremos separar, pero bueno, por cuestiones de practicidad los vamos a ver en este mismo apartado. Y en este tipo de espacio en donde se genera esta violencia, siempre hay una relación jerárquica, siempre hay una subordinación de alguien que ordena a alguien que tiene que obedecer. Y es el acto u omisión o abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra su libertad y contra su igualdad. Aquí siempre existe un vínculo laboral, docente o análogo. ¿A qué me refiero con análogo? Por ejemplo, ustedes van a clases y tienen a un entrenador de fútbol. No necesariamente es su maestro porque no lo tienen inscrito, es como una actividad extra que tienen. Y pues esta persona también puede ejercer violencia con ustedes. En varios protocolos que han habido en varias instituciones educativas sí reconocen este tipo de violencia y también la violencia análoga cuando pudiera equipararse el vínculo laboral o docente. Generalmente estos tipos de casos son por excelencia los de acoso y los de hostigamiento sexual. ¿Alguien conoce un caso emblemático de acoso u hostigamiento? Puede ser también no solamente el acoso, hostigamiento, que no te permiten entrar a alguna reunión laboral porque eres mujer. Claro. Estás muy joven, no puedes ingresar a alguna reunión, o hay temas en los que no puedes tener opinión porque eres mujer, estás muy joven, etcétera. Lo que ya yo les decía, o sea, no me dejan entrar a la oficina. No puedes entrar a tu oficina, ¿no? También puede constituir una modalidad de violencia. Dime, claro. Uno que es muy común, que ¿sí? el laboral, que por ejemplo que se cuestione que tu posición no es por tu capacidad, sino porque seguramente tienes una relación personal con tu jefe, y eso en el ámbito público es muy recurrente. Claro, por supuesto. De hecho, yo creo que muchas personas aquí, muchas mujeres hemos vivido en algún punto eso, ¿no? El cuestionar por qué accedes a cierto cargo, a cierto puesto, a cierto ascenso, y siempre se cuestiona tu capacidad como profesional, y siempre la ligan a que puedes tener una relación con alguien que te está posicionando de esa manera, ¿no? Y generalmente siempre ese alguien es un padrino, se dice, o sea, porque siempre tiene que ser un hombre, ¿no? Alguien que te posiciona para tener una oportunidad, porque pues por tus propios medios no puedes. Otra también sería, por ejemplo, cuando la mujer va a pedir trabajo y te preguntan si estás embarazada. También otra de las se opone a esto, ¿no? Porque pues va a pedir permiso, apenas entró a trabajar, y todas esas situaciones también hacen que la mujer pues sea aislada en este aspecto, en el trabajo, cuando está embarazada. No, en algunas ocasiones no se le da todas las facilidades para que tenga a su bebé, en este caso también. Claro, sí, o sea, ya de lo que los explicaba hace ratito Monse sobre la licencia de paternidad, pues sí, o sea, mucho tiempo fue visto realmente como no es, ¿no? O sea, y muchas veces se les negó ese acceso a las mujeres para poder ejercer ese derecho, o incluso ni siquiera eran contratadas, o sea, era de, pues ella no, o sea, porque puede embarazarse. Incluso en varias entrevistas de trabajo, esa es una de las preguntas que siguen haciendo. ¿Eres una persona que soltera, casada?
con quién vives, estás embarazada, piensas embarazarte en los próximos 4 o 5 años, y pues eso también es un acto violento. Ahora, también tenemos violencia en la comunidad. Son esos actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, su discriminación, marginación o exclusión del ámbito público. Aquí les traí un video súper bueno de una campaña que hicieron el gobierno de la Ciudad de México junto con ONU Mujeres, y se los voy a explicar porque nos tardaríamos en pasarlo, pero es justo en la pantalla del metro de la Ciudad de México empiezan a enfocar las nalgas de los hombres. Y entonces todos empiezan a ver en la pantalla las nalgas de los hombres y se empiezan a quedar así como de, ¿pero qué está pasando, no? Y al final les ponen el mensaje: esto lo viven todos los días las mujeres que se suben a un metro. Y eso es verdad, y ese tipo de violencia se justifica, y a veces incluso les voy a confesar, yo me preparo. Si sé que voy a ir a un transporte público, tengo que ver cómo me voy a vestir para no llamar la atención, para tener un bajo perfil, para que no pueda ser agredida, para que no me puedan violentar dentro del metro, cuando no tendría que ser así. La violencia institucional. Pues la violencia institucional son esos actos o omisiones de las y los servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Este siempre va enfocado a que las mujeres no podamos acceder a disfrutar. Perdón, no fui yo, les prometo. A que las personas puedan acceder a este tipo de derechos y puedan disfrutar las políticas públicas que justo están destinadas a prevenir, atender, investigar y sancionar y erradicar la violencia, por tanto. Y pues llegamos a la más grave de todas, y en la que pues el país atraviesa por una grave crisis. Antes yo me acuerdo que solía escuchar de las muertas de Juárez y lo veía como algo muy lejano. Sentía que estaba muy lejos de mí, y pues realmente no, cada vez está más cerca. Yo leía que Puebla tiene casi 100 feminicidios al año. Esto quiere decir que... ¿Perdón? 101 el año pasado. 101 el año pasado. Y pues en esa situación está Puebla, ya los veíamos en el video que les pasé en la primera parte, está Morelos, está el Estado de México, y cada vez crecen más los estados en donde aumenta este tipo de violencia, y esta es la más extrema. Es producto justo de la violación de los derechos humanos de las mujeres en los ámbitos ya sea público o privado, y está conformada por el conjunto de conductas misóginas que llevan a la impunidad social y del Estado, y que puede culminar en un homicidio y otras formas de muerte violenta a las mujeres. Ahora, es importante decir que pues no todas las leyes reconocen la violencia política, pero bueno, por lo que hace a la violencia feminicida, la podemos encontrar dentro del artículo 325 del Código Penal Federal. Y pues esto lo voy a obviar porque ya habíamos visto lo de violencia y discriminación con Perla, y les voy a pasar a darles lo que es la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género. Son aquellas acciones o omisiones que ejercen las personas o servidores públicos y que van dirigidos a una mujer solo por el hecho de ser mujer, que tiene un impacto diferenciado en ellas o que les afecta desproporcionadamente, y que justo tiene como fin o resultado menoscabar o anular los derechos político-electorales, y esto incluye también impedir ejercer el cargo. Esto puede incluir, pues bueno, ya los tipos de violencia que vimos y las modalidades que vimos. Ahora me gustaría leerles algo rápidamente.
de una película que vi el fin de semana que se llama Las sufragistas. Es una película que se desarrolla en Londres en 1912 y les voy a leer algo que, híjole, sí me impactó, es muy chiquito. Dice: las mujeres no tienen calma en su temperamento o el balance de mente para tener juicio en materia política. Si permitimos a las mujeres votar, significaría la pérdida de estructura social. Las mujeres son bien representadas por sus padres, hermanos y esposos. Si el voto se les concediera a las mujeres, sería imposible parar ahí. Las mujeres demandarían el derecho de ser parlamentarias, ministros de cámara o jueces. Y por décadas, las mujeres habían protestado por igualdad y derecho al voto. Sin embargo, sus argumentos fueron ignorados. Eso que les leí eran los argumentos que imperaban para que no nos permitieran ejercer un derecho que a lo mejor ahora lo vemos como cualquier tipo de derecho, pero es un derecho que ha costado mucho